Bueno, vamos a hacer el problema 28.47 del libro de Resnick. Es este de acá que estamos marcando. Y dice que una varilla de cobre de 1 kilogramo de masa descansa sobre dos rieles horizontales que están separados 1 metro de otro. Al decir que están separados 1 metro de otro, de una vez asumimos que son paralelos los rieles. Y esta varilla de cobre lleva una corriente de 50 amperios de un riel al otro. El coeficiente de fricción estático entre la varilla y los rieles es 0.6, obviamente es adimensional, y nos dicen que cuál es la magnitud y el ángulo respecto a la vertical del campo magnético más pequeño que puede colocar a la varilla en un punto antes o en el límite antes de empezar a rodar o a deslizarse. Entonces, vamos a tratar de hacer una imagen, una representación gráfica de esto. Vamos a tener el par de rieles acá. Y sobre estos rieles que no nos dicen, pero vamos a asumir que son horizontales, ¿verdad? Obviamente son coplanares y también paralelos. Sobre estos rieles descansa la varilla. Esta varilla de cobre está transportando una corriente, pero realmente no nos importa si es para arriba o para abajo, para adentro o para afuera. Vamos a asumir que la corriente viene en esta dirección, que ya tenemos un valor ahí. Entonces esta varilla, vamos a decir que tiene una masa M igual a 1 kilogramo. La corriente que transporta es de 50 amperios. También nos dicen que la distancia de separación entre los rieles, que vamos a llamar L, es de 1 metro. Existe un coeficiente de fricción estático entre los rieles y la varilla. Y este valor de coeficiente de fricción estático es 0.6. Ya que sabemos esto, nos dicen que encontramos el campo magnético como vector que sea capaz de colocar a la varilla un instante antes de que ésta empiece a deslizarse. Por simplificación y por la forma en la que dibujé esto, de todas formas las magnitudes que vamos a encontrar no son tan importantes, bueno, pues vamos a decir que la varilla va a tender a deslizarse hacia la derecha. Algo que también es importante notar es que dice que el ángulo del campo magnético que tenemos que encontrar es respecto a la vertical. Entonces, si nosotros vemos, normalmente los problemas de este tipo lo que hacen es colocar un simple campo magnético para arriba o para abajo, como sea. Y este campo magnético normalmente es perpendicular al plano sobre el cual se desliza la varilla. Eso es lo que comúnmente se encuentra. Sin embargo, aquí vamos a ver un fenómeno distinto, porque aquí hay un coeficiente de fricción estático. Y no solamente eso, ese coeficiente de fricción estático pues nos va a establecer el límite a través de la fuerza de fricción sobre cuál debe ser la fuerza magnética para que esta varilla empiece a rodar. Entonces ahora tenemos que ver también que nos piden un ángulo respecto a la vertical para el campo magnético. Pero ¿por qué nos están pidiendo un ángulo? ¿Y por qué no simplemente puede ser vertical? Porque dice que tiene que ser el campo magnético de la magnitud más pequeña, el campo magnético más pequeño que sea capaz de hacer que esta cosa empiece o tienda a deslizarse. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que encontrar un campo magnético que no necesariamente tenga que ser vertical, sino lo que va a suceder es que este campo magnético
va a tener que generar una componente de fuerza de campo magnético. Ojo que esta es la fuerza del campo magnético, que va en X, que hace que esta cosa tienda a deslizarse hacia la derecha. Y lo que va a hacer también es que va a generar una componente de fuerza magnética vertical. ¿Para qué? Recordemos que aquí hay fricción. Y la fricción está dada por el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Y si existe una componente de campo magnético en Y, entonces esa componente va a contrarrestar la fuerza normal. Y por ende va a contrarrestar la fricción. Y por ende va a hacer que sea más fácil movilizar esa varilla. Entonces es necesaria la existencia de esta componente de campo magnético en Y. De la fuerza magnética en Y. Entonces, vamos a ver. Si nosotros sabemos que la dirección de la corriente viene aquí, para aquí, esta es la dirección del vector dl. Por definición sabemos que la fuerza magnética sobre un conductor con corriente es igual a la corriente que transporta por la integral de dl cruz b, donde dl es el vector unitario, perdón, el vector de línea, el vector de la dirección que indica en qué dirección se está moviendo, se está transportando, existe la corriente, y B pues es el campo magnético. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar qué componentes debe tener este campo magnético para que genere una fuerza magnética que tenga una componente en Y y en X, que genere una fuerza más o menos así. La fuerza en Y, la fuerza magnética, va a permitir que la varilla se levante un poco y disminuya la fuerza normal. Y esta fuerza magnética en X va a hacer que tienda a deslizarse. Entonces, si tenemos la ecuación de acá de fuerza magnética, dl va siempre en la misma dirección entrando a la página, por verlo así. Entonces vamos a hacer aquí el sistema coordenado. Vamos a encontrar ahora cuál va a ser la dirección del campo magnético para que genere esta fuerza magnética. O sea, vamos a encontrar las direcciones de las componentes de este campo para que generen esta fuerza. Entonces, vamos a decir que la componente de fuerza en X, que es esta acá, la horizontal, va a estar dada por I por dl cruz y B sub algo. Aquí puede ser una componente en Y, componente en X, componente en Z, todavía no sabemos. Bueno, por definición, nosotros sabemos que el producto cruz es el producto vectorial entre un vector, otro vector, y el resultado es perpendicular a ambos vectores. Entonces, desde ya, podemos decir que la componente en X de fuerza magnética no pudo haber sido generada por una componente en X del campo magnético, porque el campo magnético debe ser perpendicular a su fuerza. Entonces, desde ya podemos descartar que exista una componente en X de campo magnético que genere una fuerza en X. Entonces, vamos a dibujar aquí. Sabemos que esta es la componente de fuerza en X. Y esto de acá es la dirección del dl. Entonces, ¿en qué dirección debe ir el campo magnético o la componente de campo para que se genere este vector de fuerza en X positivo? Si analizamos y utilizamos la regla de la mano derecha, podemos decir lo siguiente. Si nosotros colocamos de dl hacia el campo magnético, vamos a ver que el campo magnético debe ir dirigido hacia arriba, o al menos la componente en Y del campo magnético. ¿Sí? Entonces, si venimos usando la regla de la mano derecha de dl hacia B, el producto cruz es en X. ¿Sí? Si quieren lo podemos hacer en un sistema coordenado, X, Y, Z. Claro, lo vamos a hacer tal y como aparece aquí. Vamos a colocar aquí X, aquí Y, aquí Z. Recuerden que esos están asociados ahí, J y K. Si nosotros hacemos el producto cruz de acá, que sería menos K, yendo hacia J,
vamos a obtener un vector en dirección de I. ¿Sí? Va. Entonces, ahora, ya que sabemos que hay una componente en Y de campo magnético que genera una fuerza en X, que es esta fuerza acá, vamos a decir que la fuerza magnética en X es causada por el producto de la corriente, la integral de dl, cruz la componente del campo magnético en el eje Y. Esta la vamos a dejar aquí, nos va a servir después. Ahora, ¿cómo encontramos la componente de campo magnético que genera la fuerza en Y? Bueno, de una forma similar. Vamos a ver. Tomando la misma ecuación que nos dice que la fuerza magnética es igual a I por la integral de dl cruz B, podemos decir que si nosotros tenemos una fuerza magnética en Y, me falta colocarle el signo vector. Si tenemos una fuerza magnética en Y y la corriente siempre sigue estando en dirección menos K, en dirección menos Z, este es el dl, corriente. Entonces, ¿en qué dirección debe ir el campo magnético para generar esta componente de fuerza? Si lo vemos, podemos hacer de dl y podemos ir desde dl hasta menos x o menos y del vector unitario asociado para que eso genere un vector de fuerza magnética en Y. Si aquí colocamos nosotros la componente de fuerza magnética en X, de campo magnético en X negativo, vamos a ver que al venir desde aquí para acá, se va a obtener un vector resultante para arriba. Entonces, vamos a decir que la fuerza magnética en el eje Y va a estar generada por un campo magnético en el eje X. Listo. Obviamente, este campo magnético en X, su componente, va a ser igual a la magnitud de en X en dirección menos Y. ¿Sí? Había olvidado colocarlo acá, por ejemplo, el campo magnético en Y es la magnitud de B en Y, y este va a ir hacia arriba, tal y como lo habíamos encontrado. Entonces va a ser en más J. Entonces ya encontramos las direcciones de los campos, de las componentes del campo magnético. Lo vamos a anotar aquí arriba, en color distinto para que no se nos confunda. Vamos a utilizar este morado acá. Vamos a decir que el campo magnético resultante va a ser igual a la componente del campo en X en dirección menos Y, más la componente del campo en Y en dirección más J. Ya sabemos las direcciones. Ojo que este es el campo magnético, no la fuerza magnética. Bueno, entonces, ya que sabemos cuáles van a ser las direcciones del campo magnético, ahora sí lo podemos dibujar. Podemos decir que este campo va a ir más o menos así. Esta es la dirección del campo. Y lo que nos piden es encontrar no solo la magnitud del campo, sino el ángulo respecto a la vertical. Eso también es importante. Entonces, vamos a decir que ese campo magnético va a generar una fuerza magnética. Vamos a bajar un poco y vamos a hacer, por lo tanto, un diagrama cuerpo libre. Ahora vamos a ver desde frente la varilla esta, vamos a tratar de verla desde aquí enfrente para hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a colocar aquí la varilla esta de cobre y vamos a dibujar las fuerzas asociadas a ella. Obviamente tiene una masa, por lo tanto, tiene asociado un peso. Está descansando sobre los rieles, por lo tanto existe una fuerza normal. De aquí no vamos a decir que existen dos fuerzas normales que son iguales al peso, etcétera, porque en realidad, asumiendo que la varilla está uniformemente distribuida su masa,
la mitad del peso la carga un riel y la otra mitad del peso la carga el riel. No es que se duplique la fuerza de fricción, prácticamente la fuerza total es la que vamos a tomar en cuenta. Bueno, tenemos la normal, el peso. Como el campo magnético va a generar una fuerza magnética que haga que la varilla tienda a, aunque no se mueve, tienda a moverse hacia la derecha, vamos a tener una componente de campo magnético en X. ¿Sí? Ahora, ¿para qué era importante esa fuerza magnética en Y? Porque nosotros queremos que disminuya la normal. Nosotros queremos que la fricción disminuya y por lo tanto vamos a hacer que la normal disminuya. Por eso es que existe esta otra fuerza magnética en Y. Porque al final la normal no va a ser más que, al hacer la sumatoria, el peso menos la fuerza magnética en Y. Por eso es tan importante esa fuerza magnética en esa dirección. Finalmente hay una última fuerza. Como existe un coeficiente de fricción estático, existe una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento o a la tendencia del movimiento. Y es la que realmente permite que no se mueva o que no se deslice desde el inicio. Y esa fuerza va a ir en dirección de la fuerza magnética o la fuerza en la que está haciendo que esto tienda a moverse. Por lo tanto, le vamos a llamar fuerza de fricción estática. Bueno, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Porque a pesar de que hay una fuerza que se está manifestando sobre la varilla, esta fuerza no hace que se mueva, porque cabal nos están diciendo en el límite antes de que empiece a deslizar. Y también vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y, y naturalmente esto va a ser igual a 0, tampoco hay aceleración. Entonces, vamos a continuar. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, vamos a poner esto así, más fácil trabajar. Sumatoria de fuerzas en X, vamos a hacer positivo a la derecha, como sea, no importa, sumatoria igual a 0. Nos queda que la fuerza magnética en X menos la fuerza de fricción estática es igual a 0. Y listo. Bueno, nosotros también sabemos que la fuerza de fricción estática, un instante antes de que empiece a deslizarse, la fuerza de fricción estática es máxima. Y esto es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces podemos decir que la fuerza magnética en X es igual a la fuerza de fricción que pasa a este lado a sumar y nos queda coeficiente de fricción estática por la normal. Bueno, pero esa fuerza magnética en X, ¿qué? Debe existir alguna relación con la dirección del campo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un análisis, porque es importante, dado que nos están pidiendo los ángulos, tener estas ecuaciones en función de los ángulos también. Entonces esto vamos a colocarlo en función de un seno o un coseno de un ángulo. Entonces vamos a dejarla por ahí por el momento y vamos a hacer el análisis de la sumatoria de fuerzas en Y. Es igual a 0. Positivo para arriba, como sea. Entonces nos queda que la normal más la fuerza magnética en Y menos el peso es igual a 0. Ah, aquí ya se pone interesante. La normal sería normalmente el peso si no existiera la fuerza magnética en Y. Pero como existe esta fuerza magnética, entonces la normal disminuye. Bueno, entonces vamos a despejar aquí, ya dejamos la normal en términos de las otras. Vamos a regresar a esta ecuación de fuerza magnética en X y vamos a decir que la normal es igual a la fuerza magnética en X dividido el coeficiente de fricción estático. Listo. Ahora, ya que tenemos estas dos ecuaciones aquí encerradas en agua, podríamos igualarlas. De hecho, eso es lo que vamos a hacer más adelante. Lo importante aquí es, antes de continuar, analizar la relación entre las fuerzas magnéticas en X y en Y. Naturalmente es el ángulo. Entonces vamos a analizar cómo es eso. Vamos a hacer aquí un plano. Y vamos a colocar los vectores de fuerza y de campo magnético. Esto no es un diagrama en cuerpo libre lo que vamos a hacer, sino va a ser
un plano cartesiano en el que vamos a representar los vectores que tienen relación entre sí. En este caso, dijimos que va a existir un vector de campo magnético que va a estar más o menos así y que iba a generar una magnitud y tener un ángulo θ respecto a la vertical. Si nosotros venimos y regresamos de nuevo a la definición que teníamos, a esta ecuación de acá, la voy a escribir de nuevo. Fuerza magnética es igual a la corriente por el producto cruz de dl cruz b. Lo que nos dice es que la fuerza magnética es perpendicular a dl y es perpendicular al campo magnético. Entonces, podemos decir que la fuerza magnética es perpendicular al campo. Por lo tanto, si venimos acá, podemos representar un vector perpendicular sobre este plano y eso va a ser la fuerza magnética. Ahora, si nos damos cuenta, este sería un vector perpendicular, una recta perpendicular al campo magnético, y como las componentes de la fuerza en X, ¿dónde está acá? Van hacia la derecha, y la componente en Y va hacia arriba, entonces la dirección de la fuerza magnética viene acá. Finalmente, ¿cuál es ese θ? ¿Será que es este de acá? ¿O es este de acá? Esto es fácil de ver. Estos son vectores perpendiculares, entonces si este es θ, este va a ser θ. Entonces, podemos decir, en base a estas observaciones, que la fuerza magnética en X no es más que la fuerza magnética por es la fuerza magnética en X y es la fuerza magnética en Y. Entonces la fuerza magnética en X es la fuerza magnética por el coseno de θ y la fuerza magnética en Y es igual a la fuerza magnética por el seno de θ. Entonces esto lo vamos a sustituir en estas ecuaciones y de una vez las vamos a igualar. Entonces vamos a decir que esta ecuación de acá es la ecuación A y esta es la ecuación B. Vamos a decir que se igualan A con B y fuerza magnética en X dividido el coeficiente de fricción estático es igual a peso menos fuerza magnética en Y. Como sabemos que la fuerza magnética en X es fuerza magnética por coseno de θ, nos queda que la fuerza magnética por el coseno de θ dividido el coeficiente de fricción estático es igual al peso menos la fuerza magnética en Y. La fuerza magnética en Y es la fuerza magnética multiplicada por el seno del ángulo. Bueno, ahora, esta ecuación de acá nos da la fuerza magnética, pero la fuerza magnética no es algo que nosotros conozcamos. Pero podemos tomar de nuevo esta ecuación que hemos utilizado varias veces para determinar la fuerza magnética en términos del campo. Y ahí está una de las incógnitas que queremos encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a despejar de acá la fuerza magnética, o dejémosla así, por el momento dejémosla así, y vamos a sustituir la ecuación siguiente. Fuerza magnética es igual a I por dl cruz B. Ahora, esta es una función vectorial. Nosotros estamos trabajando ya con sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ya asumimos positivo para arriba y a la derecha, por lo tanto, los signos de los escalares que tenemos en estas ecuaciones de acá ya nos están indicando si es a la izquierda, a la derecha, arriba o por abajo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente encontrar las magnitudes acá en la ecuación de fuerza magnética y determinar si son positivas o negativas. Ahora, esta fuerza magnética la podemos reescribir como I y veamos, vamos a analizar. Este dl
es el vector diferencial de línea que se desplaza, es un dl que vamos a barrer desde aquí hasta acá, hasta el final. ¿Sí? Esta es una integral de línea. Entonces, vamos a barrer desde que la variable vale 0 hasta que vale L. Y si se dan cuenta, vamos a dibujarlo más a detalle acá, podemos decir que si esta es la varía, pongámosla aquí así, y este es el campo, por ejemplo, el campo magnético. Nuestro sistema de referencia. Lo que vamos a observar es que a lo largo de todos los DLs, la magnitud del campo magnético no cambia. El campo magnético es constante. Entonces podemos hacer lo siguiente. Aquí me faltó la integral. Esta es la integral, perdón. Sí, me había comido la integral. Entonces, esta integral es dl cruz b. Pero podemos hacer lo siguiente. Sabemos que la magnitud del campo no cambia a lo largo de toda la longitud. Pero veamos ahora. Este producto cruz se puede reemplazar o sustituir por dl por b por el seno del ángulo que se forma entre dl y el campo magnético. Uy, entonces, ¿qué ángulo se formará entre el campo magnético y dl? Vamos a hacer una representación de esta imagen visto desde arriba. Vamos a tener nuestro sistema de referencia así, donde este sería el eje X y este de acá sería el, como lo estamos tomando, vamos a borrar este aquí, este sería Z, ¿sí? Este es Z, este sería X y este sería Y. Entonces es una vista desde arriba. Esto de acá es la varía. Y el campo magnético, bueno, aquí va a estar un poco difícil dibujarlo, pero va a tener una componente en menos X y una componente que sale, que está viendo hacia nosotros, hacia nuestra cara, en Y. Entonces, ¿cuál es el ángulo que se forma entre el dl y el campo? Efectivamente, son 90 grados. Entonces, dl cruz b no es más que dl por b. Y el vector resultante va a ser el vector de fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a completar esta ecuación que habíamos dejado a medias. La fuerza magnética va a ser igual a la corriente por la integral de dl por b. Pero como b es constante a lo largo de todo dl, podemos decir que es b por la integral de dl. Desde que vale 0, que es cuando empieza acá, hasta que vale L. Entonces, podemos decir que la fuerza magnética tiene una magnitud, que es I por L por B. Ahora, esto de acá lo vamos a sustituir en la ecuación de allá. Nos queda, que lo voy a dibujar acá, la fuerza magnética. Vamos a sustituir una vez mejor. La fuerza magnética es I por L por B. Corriente por la longitud de la varía por la magnitud del campo multiplicado por el coseno del ángulo dividido coeficiente de fricción estático. Sí, recuerden que la fuerza magnética es IL por B, por eso está esto aquí. Esto es el campo, es la fuerza magnética. Va. Y esto es igual al peso menos la fuerza magnética, que en este caso es, de nuevo, vamos a sustituir una vez, la corriente por la longitud de la varía por el campo magnético
por el seno de teta. Ahora, ¿qué nos están pidiendo de respuesta? Nos piden encontrar la magnitud del campo, que aparece acá y acá, y el ángulo respecto a la vertical, que justamente es este ángulo teta, que es este mismo ángulo, ¿sí? Entonces teta es la otra incógnita. Entonces, vamos a ver qué conocemos. Ya conocemos la longitud de la varilla, la corriente, que son 50 amperios, la masa, que es de 1 kilogramo, obviamente la gravedad la conocemos, el coeficiente de fricción estática, que es 0.6, de nuevo la longitud y la corriente. Entonces tenemos dos incógnitas. Tenemos el campo magnético y el ángulo. Y el problema es que aquí no podemos hacer otras ecuaciones, obtener otra ecuación, por ejemplo, de sumatoria de fuerzas en Z, por decirles algo, no hay fuerzas en Z. Entonces, tenemos una ecuación, tenemos esta ecuación, pero ya solo tenemos esta ecuación para resolver las dos incógnitas, que es lo que aparece aquí en color aqua, color celeste. ¿Qué hacemos? Bueno, si vemos el ejercicio, dice que hay que encontrar la magnitud y el ángulo del campo magnético más pequeño que logre esa combinación. Obviamente, si nosotros colocamos aquí, por decirles algo, ¿verdad? Si este campo magnético lo hiciéramos infinitamente grande, definitivamente va a empezar a moverse la varilla. Pero nosotros queremos encontrar el campo magnético más pequeño. Entonces lo que hacemos es encontrar la combinación perfecta o la combinación única existente que nos permite que al modificar el ángulo respecto a la vertical y la magnitud del campo, la varilla empiece apenas a moverse. Entonces, ¿qué hacemos? Optimizamos. Vamos a hacer una optimización del campo magnético con respecto del ángulo. Y la optimización, bueno, pues en este caso sería encontrar un mínimo de una función. Y si se recuerdan de cálculo 1, podemos encontrar el mínimo de una función haciendo que la pendiente de la función sea 0. Y la pendiente pensemos que esto es b de teta, esto es teta. La pendiente no es más que la derivada y queremos que esa pendiente sea 0. Entonces vamos a despejar campo magnético en términos de teta. Y después vamos a derivarla con respecto a teta e igualarla a 0 para optimizarla. Entonces, vamos a tomar esta ecuación que está ahí resaltado con morado y vamos a despejar el campo magnético. Vamos a quedar corriente por longitud por campo magnético por el coseno de teta y vamos a pasar este mu sub s del otro lado. Es igual al peso por el coeficiente de fricción estático menos la corriente por la longitud de la varilla por el campo magnético por el coeficiente de fricción estático por el seno del ángulo. Entonces vamos a despejar de aquí el campo magnético. Vamos a hacer factor común y nos queda entonces, este se queda aquí positivo, este menos de acá pasa como positivo del otro lado y nos queda campo magnético multiplicado por corriente por longitud por coseno de teta más coeficiente de fricción estático por el seno de teta. Este es igual al peso por el coeficiente de fricción estático. Vamos a despejar entonces el campo magnético. El campo magnético en términos de teta va a ser igual. Coeficiente de fricción por peso dividido corriente por longitud por coseno de teta más coeficiente de fricción estático por el seno de teta. Esta es la ecuación o la función que hay que optimizar. Para simplicidad de trabajar con la derivada, vamos a decir que A
es igual a simplemente las constantes que tenemos mg por coeficiente de fricción estático dividido corriente por longitud L. Para que después la función nos quede b de teta es igual a dividido coseno de teta más coeficiente de fricción estática por el seno de teta. Entonces ahora vamos a proceder a optimizarla. Vamos a decir entonces, la derivada con respecto de teta de la función de campo magnético debe ser igual a 0. Si se dan cuenta, aquí tenemos la derivada de un cociente. Y si la función b de teta está representada como el cociente de las funciones f de teta y g de teta, podemos decir que la derivada de la función con respecto de teta no es más que el divisor, o pongámosle así, el denominador, multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. Pues esta es la derivada de un cociente, solamente estamos repasando. Y esto va a ser igual a 0 para la optimización. Entonces encontremos la derivada. Vamos a decir que la derivada del campo con respecto de teta es igual. Vamos a colocar en rojo esto. El denominador por la derivada del numerador. Entonces el denominador es simplemente esto de acá, que es el coseno de teta más coeficiente de fricción por el seno de teta, multiplicada por la derivada con respecto de teta del numerador, pero el numerador es una constante, es a. Entonces este es 0. Ahora menos, vamos a colocar ahora esto de color azul, el numerador multiplicado por la derivada del denominador. ¿Qué sería? El numerador lo copiamos, que es a multiplicado por la derivada del denominador. El denominador, la derivada de coseno es menos seno de teta, y la derivada de seno es coseno, más coeficiente de fricción estática por el coseno de teta. Ahora, dividido el denominador al cuadrado, esto vamos a poner de verde, nos queda coseno de teta más mu sub s por el seno de teta. Va. Entonces vamos a empezar a eliminar. Esto de aquí es 0, porque está multiplicado por 0. Y si se dan cuenta, esta solamente es la derivada, pero la derivada va a ser igual a 0 para la optimización. ¿Sí? Entonces nos queda. Este signo menos de acá no lo olvidemos y nos va a quedar a por el seno de teta menos mu sub s por a por el coseno de teta dividido coseno de teta, ahí me faltó el cuadrado, más mu sub s por el seno de teta elevado al cuadrado, este es igual a 0. Entonces esto también se elimina y nos queda a por el seno de teta es igual a por mu sub s por el coseno de teta. Aquí se elimina la a y dice, entonces, como lo que queremos encontrar es el valor de teta óptimo o mínimo para encontrar la magnitud del campo, entonces vamos a despejar teta. Entonces seguimos a decir que seno de teta dividido coseno de teta es igual al coeficiente de fricción estática. Y esto de acá no es más que la tangente de teta. Por lo tanto, el ángulo es igual a la tangente inversa del coeficiente de fricción. Ya tenemos el ángulo que forma el campo magnético respecto a la vertical. Recordemos que el coeficiente de fricción estático es igual a 0.6.
Por lo tanto, teta es igual a la tangente inversa de 0.6. Si trabajamos en grados, nos va a dar un valor, lo voy a poner un poquito grande. Teta es aproximadamente 30.96 grados. Ya tenemos el valor de teta. Ahora, ¿qué sigue? Hay que encontrar, para este valor de teta, lo evaluamos en la función de campo. Y lo vamos a evaluar no en esta, perdón, porque esta es donde tenemos la constante A, es lo mismo al final de cuentas, pero lo vamos a evaluar en esta, donde no habíamos sustituido antes A. Entonces vamos a copiar esta ecuación que está en morado, la vamos a traer para acá, y vamos a decir que el campo en términos de teta es igual a la masa por la gravedad por el coeficiente de fricción estático dividido la corriente por la longitud por el coseno de teta más coeficiente de fricción por el seno de teta. Ahí está, ahora ya tenemos todas las variables. Ya tenemos el valor de todas las variables, entonces ya podemos evaluar el campo. Esto es como decir, el peso es la masa de 1 kilogramo multiplicado por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el coeficiente de fricción estático, que es 0.6, dividido la corriente, que son 50 amperios, por la longitud, que es 1 metro, que es la distancia de separación entre los rieles, por el coseno de teta. Teta es 30.96 grados, más el coeficiente de fricción estática, por el seno de teta, que es 30.96 grados. Entonces, la magnitud del campo, que ya no va a ser una función de teta, simplemente ya es un valor constante, es aproximadamente 100 militeslas o 0.1 teslas. Entonces la respuesta es que el campo magnético tiene una magnitud de 100 militeslas y el ángulo que forma con respecto a la vertical es de 30.96 grados. Más o menos, si redibujamos el sistema de coordenadas, esto, aquí está la famosa varilla de cobre. El campo magnético va a estar alineado con el plano XY, o sea, es coplanar a XY. Va a estar más o menos así. Y este es el ángulo teta, que también es este ángulo teta, ¿sí? Con esa magnitud. Y listo, ahí está.